Muy buenos días, bienvenidos a Primer Plano. Les saluda Marvin Espinal. Estados Unidos esperaba un periodo extraordinariamente difícil para Zelaya un año antes de su derrocamiento. La Embajada de Estados Unidos en Honduras preveía un final de mandato extraordinariamente difícil para Manuel Zelaya cuando faltaba poco más de un año para que el presidente fuera derrocado mediante un golpe de Estado militar o sucesión constitucional. Seguro revela un nuevo documento filtrado por el portal Wikileaks. Un informe remitido el 14 de mayo del 2008 por el entonces embajador norteamericano en Tegucigalpa, Charles Ford, a la Secretaría de Estado en Washington, indicaba que el último año y medio del mandato de Zelaya será, en mi opinión, extraordinariamente difícil para nuestras relaciones bilaterales. En todo caso, el cable diplomático de Ford no incluye recomendaciones para desestabilizar al gobierno hondureño, aunque se advierte de que Zelaya no tiene verdaderos amigos más allá de su familia y pone públicamente en ridículo a las personas más próximas a él, por lo que estratégicamente está solo. A juicio del embajador, el principal objetivo de Zelaya es enriquecerse a sí mismo y enriquecer a su familia, mientras se presenta en público como un mártir que ha intentado hacer el bien y que se ha visto frustrado en todo momento por intereses poderosos a los que no nombra. Varias declaraciones públicas sobre su gestión dan a entender que probablemente se presente como un mártir que fracasó honorablemente en sus intentos para buscar la justicia social para los pobres, declaró el embajador norteamericano. Estos son algunos de los cables que se siguen filtrando por este portal Wikileaks en relación al tema de Zelaya. Por su parte, el actual embajador Hugo Lorenz se ha mantenido renuente a dar declaraciones sobre esta temática, solo ha limitado a argumentar de que, sin duda alguna, la filtración de estos cables ha puesto en graves problemas a la diplomacia en Estados Unidos y dice que fue un acto de mala fe de este portal para atacar a los Estados Unidos de una forma directa. El caso de Manuel Zelaya continúa en discusión. Se han presentado al parecer abogados el día de ayer, según fuentes del diario El Heraldo, pero vamos a dar primero paso a una nota para ver sobre este tema qué se ha referido el fiscal Rubí y también algunos otros protagonistas sobre el tema de Zelaya. Miremos la nota. Manuel Zelaya Rosales podrá defenderse en libertad, confirmó hoy en San Pedro Sula el fiscal general de la República, Jorge Alberto Rubí, quien recalcó que los procesos judiciales contra los gobernantes no pueden ser anulados. El acuerdo está en que lo que establece la ley le establece garantías a él a ser oído en libertad, y eso no lo puede impedir el Ministerio Público, está en la ley y eso tiene que respetarse. ¿No el indulto, abogado, entonces? Pues no, ahí ya es una tesis que totalmente descartada eso. Es precisamente el respeto a la ley el pacto al que han llegado los órganos operadores de justicia con los poderes del Estado, mismo que el empleado de confianza de Porfirio Lobo pide se respete. El pacto es respetar el Estado de Derecho, que si bien el señor se le va a aplicar y hacer las presentaciones como él crea conveniente, como se le hizo a los demás funcionarios, que funciona el Estado de Derecho, la estabilidad que él tiene a que como persona se conserven las garantías que la ley le da. Lo declarado por el fiscal general de la República deja claras las intenciones de Manuel Zelaya Rosales, quien lejos de retornar al país pretende continuar perjudicando al mismo. Desde San Pedro Sula para Noticiero Universal, Antonio Vanegas. Bueno, teníamos la nota sobre el tema de Zelaya, que por cierto también ha mantenido los titulares el día de hoy en la prensa nacional, prensa escrita, en este caso el diario El Heraldo de día hoy jueves 16 de diciembre, en la sección de País, titula la Procuraduría busca limpiarle casos de corrupción a Manuel Zelaya. Esto es lo que se titula el día de hoy, y en una de sus partes dice que con el personamiento de los abogados de la PGR se cree que en una audiencia presentará un escrito pidiendo la persecución penal de los delitos, es decir, que el juzgado se abstenga de conocer los requerimientos presentados por la Fiscalía y así conseguir un sobreseimiento ya sea definitivo o provisional a favor de Zelaya. Entre los argumentos utilizados por la Procuraduría está narrar que los requerimientos tienen defectos de forma y de fondo, por lo que es necesario anularlos o invalidarlos, por lo que solicitará que se proceda en consecuencia para reforzar este punto de vista.
la defensa pública también planteará sus argumentos alineados con la Procuraduría. Entonces, se va a buscar de que a través de atacar los requerimientos, argumentando defectos de forma y de fondo, se anulen estos requerimientos fiscales. Eso es lo que es la estrategia que se está realizando ahorita. Esto realmente no es decidir si el señor Zelaya Rosales es inocente o culpable, simplemente atacando lo que sería el proceso. Me dicen que tenemos una llamada al aire, me confirman si la tenemos para hacerla pasar al aire, todavía no. Pero le vamos entonces a dar paso a presentarles a los invitados que tenemos el día de hoy. Nos complace pues, presentarles al abogado Wilfredo Méndez, él es analista y también director del CIPRODE. Muy buenos días, abogado. Un placer saludarlo, muchas gracias por eso. Y también al señor Edgardo Colindres, también miembro del CIPRODE, encargado de proyectos. Muy buenos días. Mucho gusto, buenos días. Bueno, Wilfredo, hemos visto la introducción del programa. Sigue la situación de Manuel Zelaya Rosales, aunque hace algunos días en una carta que él escribió desde Santo Domingo, él argumentó de que este tema de él se utiliza como una cortina de humo por parte del gobierno golpista, dice él, para alejar la atención de la ciudadanía hondureña de los verdaderos problemas del país. Y dice que por los momentos él no ha negociado nada directamente con nadie y que cualquier persona que hable en nombre de él pues no está autorizada, que el día que él autorice a alguien para proceder o lo represente en el caso o se toma alguna estrategia, que él lo va a anunciar. El mismo Racel Tomé ha desmentido esta versión de que algunos abogados se han presentado al tribunal. ¿Cómo podemos ver esta situación y poder saber si realmente hay intenciones de utilizar esta estrategia para anular los requerimientos y poder allanar así el camino para Zelaya Rosales y que venga con tranquilidad al país? Bueno, a ver si logro hilvanar bien sí. En este punto, porque mire, me gustaría puntualizar tres elementos. Sí. Primero, es el juicio, o no el juicio, sino la denuncia y que podría resultar en un juicio contra el Estado de Honduras por el golpe de Estado en el que el presidente Zelaya interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual nuestra oficina es su representante ante la Comisión Interamericana, y eso tiene consecuencias muy importantes, tanto para poder resarcir en todo lo que se le afectó al presidente Zelaya, pero también tiene que ver con los efectos al Estado de Honduras en relación a reformas constitucionales, en relación a reformas legales que pueden contener una posible sentencia de la Corte Interamericana si el juicio llega hasta ese momento. Eso es muy importante porque en este sentido lo que se genera es una posibilidad para poder dejar un antecedente extraordinario en función del sistema interamericano cuando se refiere a golpes de Estado y se refiere a poder crear una institucionalidad más fuerte tanto al nivel del país, pero también la Organización de Estados Americanos tiene que revisarse internamente, que ese es un segundo elemento. Pero en el primer elemento es muy importante no olvidar que hay una demanda, para decirlo en un término, porque es un poco complicado en el sistema interamericano, que primero se interpone una denuncia ante la Comisión Interamericana, después se hace toda la investigación y se sustenta para saber si es posible interponer la demanda en la Corte Interamericana y que es muy posible que todo vaya hacia allá, porque el sistema interamericano responde ante un golpe de Estado que ha pasado. Eso genera esos dos elementos fundamentales que le decía, tanto en el orden personal del presidente Zelaya como de sus ministros que fueron objetos directos del golpe de Estado, pero también tiene la repercusión al Estado hondureño en relación a que puede mejorarle la legislación interna en relación tanto en el orden constitucional como en la legislación secundaria. Eso es muy importante para la institucionalidad democrática en el país. En segundo lugar, el tema del presidente Zelaya tiene que ver, y ahí el presidente Zelaya tiene que ponderar cuáles serán sus decisiones. Incluso nuestra oficina, el abogado Colindres explicará un poco también cómo hemos debatido a lo interno de nuestra oficina, cómo se dilucida el asunto del presidente Zelaya. Para nuestra oficina tiene un interés particular en el tema del golpe de Estado, en el tema de institucionalidad, pero no podemos olvidar que como peticionario el presidente Zelaya puede desistir. Y en ese sentido, al desistir, puede decir hasta aquí llego. Y para nosotros eso no es bueno como oficina. ¿Por qué no es bueno? Porque nosotros queremos que se deje un antecedente y que la Corte Interamericana emita una sentencia.
pero tampoco nos podemos oponer al hecho de que si el presidente Zelaya dice a CIPRODE que no continúe en el proceso, nosotros paramos. Porque también el presidente Zelaya puede llegar a un acuerdo político en relación a que el Estado de Honduras necesita paz, necesita tranquilidad y por lo tanto detiene esos juicios. Y mire, abogado Marvin, que sobre este asunto no se habla en el país, no se habla, y es un punto, Edgardo, muy importante para poderlo revisar, porque el presidente Zelaya también tiene al Estado de Honduras, desafortunadamente al Estado, ¿verdad? Debería ser al gobierno, pero el efecto hacia el gobierno es bastante fuerte. Es decir, no solo es que el gobierno de Honduras le suspenda los juicios al presidente Zelaya en este momento y que busque el mecanismo, sino que el presidente Zelaya también tiene que suspender, si lo determina así, los juicios contra Honduras, porque hay juicios en la Corte Interamericana y me refiero en particular al que nosotros llevamos por el presidente Zelaya ante la Comisión. Es decir, el presidente Zelaya también tiene que tener acciones de buena voluntad, por decirlo en alguna forma, y si a él le suspenden, si hay un proceso en el cual esos juicios que fueron incoados en forma indebida después del golpe de Estado hacia el presidente Zelaya, y ahí hay que revisar las figuras en cómo se hicieron. A veces creo yo, y eso hay que revisarlo en otro ámbito porque es un poco delicado, a veces creo yo que hay ciertas acciones judiciales que se desarrollan en un contexto para no castigarlas. Si había un asunto de corrupción contra el presidente Zelaya, se hizo en un momento indebido, porque si se quería efectivamente perseguir actos de corrupción, no se hubieran hecho posteriores al 28 de junio. Al hacerlas posteriores al 28 de junio, se consideran como persecución política. Pero voy a avanzar rápido. Ese es el primer elemento que podemos profundizar un poco más. Es un tema muy interesante. El presidente Zelaya entonces también tiene demandas contra el Estado de Honduras. Antes de pasar al segundo punto que nos va a mencionar, sobre esta demanda entonces que va presentado el señor Manuel Zelaya Rosales por violaciones de derechos humanos y golpe de Estado. Y golpe de Estado. Respecto a las violaciones de derechos humanos, recordamos que él durante su estadía en la Embajada de Brasil le comentó que era víctima de tortura, que le ponían luces que no le daban dormir, sonido y bueno, todo tipo de situaciones. Entonces, en caso de que se condene a Honduras y se le dé la razón al señor Zelaya Rosales, también vendría, aparte de la condena al Estado, vendría también una indemnización que se le tendría que dar monetaria al señor Zelaya Rosales y también a sus allegados. Más o menos, por algunos antecedentes en otros países, o más o menos podríamos dar alguna cifra de usualmente cuánto se indemniza a una persona. No sabría responderle con exactitud, no sé si Edgardo tiene una respuesta más precisa ahí, pero según hemos conversado y nuestro equipo ha conversado con el presidente y con sus allegados y con sus ministros, ese es el punto que les interesa a ellos, el resarcimiento económico. Lógicamente eso depende del juez, ¿verdad? Depende del juez cuando mire los daños causados y pueda establecer una condena en ese sentido para que pueda ser indemnizado. Recuérdese que al final, si hay una sentencia por parte de la Corte Interamericana hacia Honduras, el Estado es el que paga, pero el Estado debe de perseguir los bienes de aquellos que dieron el golpe de Estado para poder recuperar lo que viene a pagar el Estado hondureño. Por eso se persiguen los bienes de los que dieron el golpe de Estado. Entonces, en ese sentido, es importante mencionar de que por lo menos lo que ellos han establecido hasta este momento es un antecedente político, es un antecedente social, es un antecedente jurídico en función de no permitir que un Estado dé un golpe de Estado y quede en la impunidad, sino que tenga la claridad que el sistema lo persigue. Sí. Ese es un primer punto. El segundo tiene que ver con la Organización de Estados Americanos. El reingreso o el retorno del presidente Zelaya a Honduras tiene que ver con el hecho de que la Organización de Estados Americanos se puso a prueba con el golpe de Estado y prácticamente fracasó en su intento. Fracasó en su intento la Organización de Estados Americanos, pero también yo he visto a nivel del Frente de Resistencia. Como dicen los hipotes, no ha visto el Frente de Resistencia, ¿verdad? El Frente de Resistencia ha venido perdiendo sus batallas en relación al golpe de Estado, aparentemente. En sus grandes temas nacionales, lo que ha logrado el Frente de Resistencia es tener la posibilidad de consolidarse como movimiento, de poder empujarse hacia un proceso político influyente, que puede ser, pero y que puede llegar a convertirse en un determinante político en el país si algunos extremistas lo permiten. Y además tendrán que permitirlo porque la mayoría del frente, en su 98%, son gente que están viendo de cómo logran rescatar al país de las garras de ciertos grupos. Y hay un porcentaje muy menor que está pensando en otras cosas, pero no es determinante. Y en ese sentido, cabe ver cuál ha sido el éxito de la Organización de Estados Americanos en relación al golpe, y ha sido prácticamente un fracaso. La OEA. ¿Cuál ha sido una de las ventajas de la OEA y que ha usado y que ha sido un instrumento muy importante y que nosotros lo hemos